Por ahí recordarles que el domingo pasado vimos que en este proceso de reconstruir las murallas en Jerusalén se habían levantado enemigos que querían frustrar el avance de esta reconstrucción, enemigos de los 4 puntos cardinales intentando atacar y frenar esta obra. Y vimos cómo de alguna u otra manera habían afectado esas amenazas al pueblo cuando ya empezaron a haber excusas, a ver que la tarea era muy difícil, a ver que la tarea que se les había encomendado ya casi que era imposible, empezando a bajar los brazos. Ahí el Señor le da sabiduría a Nehemías para reunirlos, para organizarlos y para también recordarles que el Señor es grande y temible, y decirles, nuestro Dios peleará por nosotros. Él les recuerda para que nuevamente tengan fuerzas, porque ante las amenazas, ante lo que veían por su delante, al ver las amenazas y verdaderamente sentirse débiles, se estaban frustrando. Pero ahí el Señor usa nuevamente a Nehemías. Entonces, después de que Nehemías les recuerda, se unen nuevamente. Perdón que haga eso porque pasó una mosca. Perdón, después editarlo, Laru, por favor. Para que me conozcan, tengo un tic. No es un tic, sino, no sé, pero siempre me pasa. Después editarlo, Laru, por favor. Les cuento que si veo así una mosca es de reflejo que hago esto. Así que ayer me pasó lo mismo con el hermano Bruno. Así que si hago esto, no piensen que es una mosca que anda dando vueltas. Perdón. Entonces, los anima a seguir trabajando y nuevamente estos hermanos se esfuerzan. Este pueblo nuevamente empieza a trabajar. Ahora la mitad trabajando y la otra mitad defendiéndose. Otros dicen que trabajaban con una espada en la mano y con la otra agarrando la cuchara, por así decirlo. Los albañiles me van a entender. Y cualquiera de nosotros podría pensar, buenísimo, listo, el problema está solucionado. Pero la realidad no fue así. Mientras meditaba, hermanos, en estos pasajes que vamos a escudriñar en esta tarde, el Señor escudriña mi corazón, el Señor de alguna manera escarba ahí muy profundo y lo que voy a traer es, si bien es lo que la palabra de Dios expone al pueblo, pero intencionalmente el Señor la trae. O sea, yo no elegí Nehemías por así, que no sé, y ahora digo, ¿para qué la elegí? Porque está escudriñando demasiado también mi corazón. Y es la obra que el Señor tiene que hacer en cada uno de sus hijos, hermanos. Mientras meditaba en estos pasajes y veía lo que vamos a ver ahora, después posiblemente compartan el sentimiento que tuve en ese momento, pero mientras meditaba, ¿saben lo que me vino a la mente? Una situación hace mucho tiempo, hace años atrás, 5 años atrás posiblemente, un poco más, o un poquito antes, no importa el tiempo. Cuando nosotros nos congregábamos en mi casa, en el fondo, un gasista que estaba instalando la calefacción del fondo, se retrasó, entonces empiezan a llegar los hermanos a congregarse, y él me conocía del trabajo, este gasista, y empieza a ver a un hermano y a otro hermano y a otro hermano, y él trabajando, apurándose para que podamos tener la reunión. Y él me dice, viene más gente. Sí, gracias al Señor viene más, le digo a este compañero gasista. Y él me dice algo particular, y esto vino a la mente cuando empecé a escudriñar estos pasajes, y él me dice, y más problemas, ¿no? Me dice. Y en ese momento no recuerdo bien o si le contesté no, o después de meditar, yo decía, no es un problema que vengan más hermanos, sino que son más oportunidades que el Señor nos da para formar nuestro carácter. Me recordaba eso y esto va a basarse más o menos en esa perspectiva, cómo es que nosotros vemos las situaciones que Dios nos presenta delante de cada uno de nosotros. Es por eso que he titulado este sermón con una pregunta. No sé si alguna vez habrá habido un título con pregunta, pero bueno, la voy a hacer. El título de este sermón es ¿Problemas u oportunidades? Y ahora vamos a empezar a leer el versículo y vamos a entender por qué. Recuerden la situación del versículo 4, del capítulo 4.
con todo el ánimo, tratando de reconstruir, tratando de hacer la obra para Dios, con todo el empeño, y los enemigos presentes. Y ahora vemos que parecía que estaba todo arreglado, problemas solucionados, ya los enemigos ya no tenían poder sobre ellos, seguían construyendo, pero ahora dice versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Este clamor que expresa ahí, este gran clamor, es un grito desgarrador. Empezaron estas mujeres a darle voces, este clamor, hablando ciertas cosas. Versículo 2. En este clamor ellas decían esto. Había quien decía, versículo 2 dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado, o sea, hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo. ¿Qué quiere decir esto? Para pagar los impuestos del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Y el versículo 5, para no ser tan largo, lo voy a leer directamente en la Dios habla hoy para que se pueda entender mejor. El versículo 5 dice, lo van a leer en sus versiones y no va a ser igual, pero esta es la idea. Versículo 5 dice, tanto nuestros compatriotas como nosotros somos de la misma raza. Nuestros hijos no se diferencian en nada de los suyos. Y sin embargo, nosotros tenemos que someter a nuestros hijos e hijas a esclavitud. De hecho, algunas de nuestras hijas ya son esclavas y no podemos hacer nada por evitarlo, porque nuestros terrenos y viñedos pertenecen ya a otros. Todo parecía empezar a andar bien nuevamente. Y este clamor ahora no era ni siquiera contra sus enemigos, contra esos enemigos que estaban fuera, sino era contra sus propios hermanos que estaban dentro. Y yo cuando leía esto, lo primero que dije, salen de una, digo, uy, qué problemón, y lo anoté, qué problemón. Resulta que soluciona un problema externo con los enemigos, los ordena, los pone en los lugares para protegerse, y resulta que ahora surge un problema, pero ni siquiera externo, ahora interno. Pobre Nehemías, pensé en ese momento. Y es ahí donde me vino ese recuerdo de decir, ¿esto es un problema? ¿Es un problema esta situación? Y pensaba en mi carne, decía, si es un pensamiento carnal, esto voy a verlo como un problema. Y vamos a ver si Nehemías ve esta situación como un problema. El título era ¿es problema u oportunidad? ¿Es un gran problemón o es una gran oportunidad para luchar con el pecado? Hermanos, lo que está pasando en esta situación es que Dios está sacando a la luz el abuso, la falta de misericordia de hombres, posiblemente ricos, que se estaban aprovechando de las necesidades de sus propios hermanos. Dios, por medio de las hermanas, por medio de estas mujeres, está sacando a la luz el pecado de algunos hombres que estaban aprovechándose de una situación. Pero también debemos entender por el contexto que venimos leyendo, hermanos, que muchos hombres tenían que estar trabajando, reconstruyendo las murallas. Habíamos visto que en los primeros capítulos que habían dejado sus oficios, algunos eran, ahora no recuerdo bien, algunos eran, a ver si me ayudan, perfumistas, comerciantes, los sacerdotes mismos, todos habían dejado sus propios oficios para dedicarse a la reconstrucción. Entonces era de una forma obvia que posiblemente iba a empezar a faltar la comida en sus casas. Ahí las quejas es que no tenían para comer, tenían que pedir prestado dinero, tenían que pedir prestado grano, incluso tenían que pedir prestado dinero para pagar impuestos.
Posiblemente muchos de ellos, los que estaban trabajando ahí, pensarían que pedían prestado y que sus hermanos iban a entender, como todos están trabajando para la misma obra, para la misma causa, para su Dios, podrían ser por lo menos misericordiosos de poder esperar que pase esa situación como para después poder pagar. Pero estos prestamistas no tenían piedad, no tenían misericordia de sus hermanos. Ellos les exigían que les paguen lo que les debían, de tal forma que se vieron obligados a entregar sus casas, sus hijos, sus hijas en esclavitud. Si seguían en esta situación sin ser atendidas, seguramente iban a terminar con la muralla, pero se quedarían sin casas, ni campos, ni viñedos, y con sus hijos esclavos. Ahora Nehemías está escuchando estas quejas, estas injusticias que estaban cometiendo los mismos hermanos, sus mismos compatriotas. Y ahora, ¿qué pasaría que si nosotros escuchamos esas mismas injusticias? ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos de las noticias cuando se hacen injusticias? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enteramos de algo malo? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enteramos, incluso cuando salimos a predicar, que hay predicadores que se aprovechan de la misma forma que estos judíos se aprovechan de la necesidad de la gente? Los traen por necesidad, ¿para qué? Para sacarles dinero. La vez que nuestra hermana Nel nos contó que se encontró con una mujer ahí tratando de predicar, y esta mujer enfurecida porque no quería saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque donde iba le pedían diezmos y esta persona no tenía ni siquiera ya plata para dar de comer a sus hijos. Tenía 50 pesos, hermanos. Eso es lo que ella relata, tenía 50 pesos. Entonces estos hombres le dicen: no, tenés que dar igual el diezmo al Señor. Entonces esta mujer le da los 50 pesos. El 10% de 50 pesos, ¿cuánto es? Bueno, ¿saben lo que le dijo? No hay vueltos con el Señor. Y esta mujer no quería saber nada. Pero cuando nosotros escuchamos eso, ¿qué pasa en nosotros? ¿Cómo? Nos enojamos, nos frustramos, nos indignamos. Es como que nuestra sangre empieza a arder y queremos hacer algo, nos enojamos. Y en eso compartimos el sentimiento que Nehemías tuvo al escuchar estas cosas. Leamos, versículo 6. Y me enojé en gran manera. Ese me enojé en gran manera, en otra versión dice: me llené de indignación cuando oí su clamor y estas palabras. Cuando nosotros escuchamos de una injusticia, cuando escuchamos de algo que no está bien, nos enojamos. Cuando de repente tenemos situaciones en nuestro hogar o en la iglesia misma, están pasando cosas que no están bien, nos enojamos. Ahí dice que Nehemías estaba enfurecido de gran manera, enojado de gran manera, con estos hermanos israelitas que estaban aprovechándose de la necesidad del mismo pueblo y enriquecerse así con su necesidad. Es un sentimiento, como decía, se enciende un sentimiento de nosotros, un sentimiento de enojo. Y podemos decir: bueno, yo estoy igual que Nehemías. Yo me enojo igual que Nehemías. Y en esto escudriñaba también mi corazón el Señor, y puedo decir que no sé. Sí, tenemos el mismo sentimiento porque estamos hechos de sentimientos, pero no sé si todos reaccionaríamos como Nehemías lo hizo. No sé si todos, por lo menos yo, mientras meditaba en estos pasajes, yo entendí que necesito aprender a guiar mis emociones y sentimientos para no pecar y poder actuar como Nehemías va a actuar. Me maravillo de saber que hubo un hombre como nosotros, de sangre, carne, como nosotros, que aprendió a someter sus emociones para no pecar contra su Dios. Y realmente debemos aprender, hermanos, que si nosotros entendemos que Dios está con nosotros, debemos aprender
a no pecar contra Dios en cualquier situación que se nos presente. Yo necesito aprender y hacer su voluntad en cualquier momento que se me presente. Como les decía, cualquiera de nosotros, yo cuando meditaba en esto, en esta situación, cualquiera por ahí podría pensar qué problema que tiene. Y cuando nosotros empezamos a ver las circunstancias como un problema, entonces dejamos guiar nuestros sentimientos y dejarnos guiar con nuestros sentimientos. Y aquel que se deja guiar por sus sentimientos, este sentimiento de enojo y no poder controlarlos, seguramente nos vamos a encontrar en esta situación. Lo que voy a poner ahí ahora, lo que les voy a decir, son pensamientos que me venían a mí. Y no sé si todos los comparten, pero hace falta poder escudriñar nuestros corazones. ¿Qué hacemos cuando hay situaciones o incluso cuando queremos hacer algo para Dios y empieza a haber un problema y después otro y otro y otro? Son problemas y posiblemente nos encontremos quejándonos contra Dios y poder decir: oh Dios mío, quiero hacer las cosas bien, quiero poder obedecerte y solo me encuentro con problemas, tanto afuera y adentro, problemas y más problemas. Ya está, no puedo más, no voy a seguir, y tiro la toalla. Esos sentimientos me han pasado, hermanos, cuando he dejado que mis sentimientos de enojo, de frustración pasen por mi mente. O posiblemente también hayan sentimientos de este enojo, esta frustración que Nehemías tenía. Posiblemente en nuestras emociones podamos llegar incluso a lamentarnos y buscar la autocompasión. Yo no sé, podemos decir, yo no sé por qué el Señor me hace pasar por estas cosas. ¿Estaré haciendo algo mal? Yo quiero hacer las cosas bien y favorecer a este pueblo, pudo haber dicho también Nehemías. Pero mirá con qué me encuentro. Quiero ayudar a los hermanos, pero mirá, me encuentro con este problema. Mis hermanos, cuando actuamos así, es cuando el enojo nos empieza a gobernar. Y en ese momento no estamos pensando en Dios, solo estamos pensando en nosotros. Y en ese momento se nos van las fuerzas para seguir trabajando, para seguir viviendo para Dios. Pero ¿cómo es que Nehemías actuó? Ya les dije, el sentimiento de enojo lo podemos compartir todos cuando nos indignamos por una situación injusta, por una situación que está pasando. Nos enojamos igual que Nehemías. Pero aprendamos cómo Nehemías actuó cuando se enteró de esta injusticia. ¿Por qué? Porque en Efesios 4:6 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nehemías estaba enojado, estaba airado, pero el Señor dice: no pequéis. Uno puede decir: bueno, pero Nehemías no tenía ese pasaje del Antiguo Testamento, pero él pensaba en Dios en todo momento. Él sabía que si se enojaba y se dejaba guiar por sus sentimientos, en ese momento, en enojo, iba a blasfemar el nombre del Señor. Entonces, alguno incluso puede decir: entonces, ¿qué tenemos que hacer? No debemos hacer nada cuando nos enteramos de una injusticia. No vamos a decir nada, vamos a callar cuando incluso hay un pecado entre nosotros. Eso estoy tratando de transmitir. Para no pecar, no digan nada. Para no pecar, mejor cállense. ¿Es eso lo que la palabra del Señor nos enseña? Un hermano dice: la Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Y escuchen lo que dice este hermano: si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Pero también hay algo más: si las guardamos, motivará amargura y nos destruirá por dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hablamos enojados, vamos a lastimar al otro y vamos a destruir una relación. Ahora, si lo callamos, vamos a generar raíces de amargura en nosotros y nos vamos a destruir por dentro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermanos, prestemos entonces ahora atención y tomemos en cuenta el proceso que Nehemías va a realizar, cómo él va a actuar.
para agradar a Dios y darle gloria en cualquier situación. En este momento Nehemías estaba entre las emociones y la obediencia a Dios. Ahí se entremezclaban. Él estaba con enojo. Si se dejaba guiar con el enojo, posiblemente iba a pecar contra Dios. O sometía su enojo y obedecía a Dios. Vamos entonces al versículo 5, al versículo 7. Nehemías, después de escuchar, dice: me enojé en gran manera al escuchar esas palabras. ¿Qué hizo Nehemías? Dice: entonces medité. Después de escuchar estas injusticias, este hombre, por eso de alguna manera escudriñó mi corazón, dice: este hombre que pensaba todo el tiempo en Dios y no quería blasfemar el nombre de su Dios, este hombre que en cada momento que estamos viendo, conozcan el corazón de Nehemías, hermanos. No se trata tanto de hacer o no hacer, se trata de ver el corazón, de un corazón dispuesto a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Desde un principio, Nehemías ha tenido a Dios, al Dios de los cielos presente en todo momento. Y nuevamente dice ahí: entonces medité. En otras versiones dice: después de pensarlo bien, o después de reflexionar. Hermanos, él no accionó su enojo, sino que fue y meditó. Dice: entonces medité, entonces reflexioné. Y al reflexionar y no actuar en enojo, puso sus sentimientos en orden. Y entonces, al poner sus sentimientos en orden, le va a dar claridad para actuar. Entonces podemos ver que esta situación, Nehemías no lo está tomando como un problema, sino como una oportunidad de someter sus sentimientos y hablar verdad, mostrarles el pecado que estaban cometiendo y luego guiarlos a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a seguir escudriñando. Entonces lo primero que hace Nehemías, hermanos, cuando se entera y sus sentimientos están en juego ahí, dice que fue y meditó. Luego de meditar, ahora él va a actuar. Y Nehemías, al enterarse de estas cosas, no es que se va a confabular con estos afectados, con estos pobrecitos. Vamos a ir en contra de estos. No, él no se confabula contra sus propios hermanos tampoco, contra aquellos que los oprimían. Después de meditar, Nehemías va a reprender a sus hermanos, pero primero lo va a hacer en privado. Leamos entonces, dice: y reprendí. Después de meditar, ¿qué hizo? Y reprendí. Ese reprendí es y corregí o amonesté a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís intereses cada uno a vuestros hermanos. ¿Están exigiendo intereses por lo que están haciendo? O en otras palabras, ¿por qué están poniendo esa carga sobre sus propios hermanos? Y luego de amonestarlos a ellos primeramente, y como este caso era público ya, ahora él va a convocar a un público también, va a hacer una convocatoria. Lo tercero que va a hacer entonces, después de meditar, exhortarlos en privado, ahora él va a sacar y va a exponer el pecado. Él va a exponer el pecado y convoqué, dice ahí, continúa diciendo: y convoqué contra ellos una gran asamblea. Versículo 8, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. ¿Qué le está diciendo Nehemías? Nosotros, con algunos esfuerzos que hemos tenido, hemos podido rescatar a los hermanos a los hermanos judíos que estaban esclavizados. Ellos habían sido llevados cautivos, estaban siendo esclavizados y ellos los liberaron.
los traen a Jerusalén libres y ahora resulta que estos sus propios hermanos los están esclavizando. O sea, Dios los libera para que sus hermanos los esclavicen. ¿Y qué pasó cuando los está exhortando? Y callaron, pues no tuvieron que responder. No tuvieron que responder. Cuando el Espíritu del Señor verdaderamente nos convence de nuestro pecado, hermanos, cuando el Señor escarba ahí adentro y nos convence de pecado, no sé si lo han experimentado, pero creo que el Espíritu del Señor, si está en nosotros, ha actuado de esa forma. Cuando nos convence, nos deja sin excusa. Cuando todavía tenemos excusas es porque todavía no estamos convencidos de que estamos pecados contra Dios. Estos están siendo exhortados por Nehemías y no sabían qué decir porque era verdad. El Señor estaba escudriñando sus corazones, estaba escarbando esos corazones y los estaba sacando a la luz. Y callaron sus bocas y no supieron más qué decir. Nehemías está exponiendo su pecado. Era necesario, porque si continuaba este asunto, si continuaban de esa forma, la obra del Señor se iba a frenar, pero por la debilidad que esto iba a generar por dentro. E incluso los que estaban ahí queriendo venir a atacar, ya no iba a hacer falta que los ataquen, porque se estaban destruyendo ellos solos, se estaban destruyendo ellos mismos. Y es por eso que también me venía a la mente este pasaje de Marcos 3, 24 y 25, cuando el Señor Jesús dice esto: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y estos hermanos se estaban dividiendo, se estaban aprovechando uno del otro, se estaban destruyendo entre ellos mismos. Hasta aquí, pareciera que Nehemías solo se pone como defensor de los pobres. Pareciera que él se pone del lado de ellos, pobrecitos, yo los voy a defender. Si bien de alguna manera está abogando por la injusticia que estaba poniéndose en esta cuestión, pero no es que solamente hace eso. Todo lo que está haciendo, todo este proceso es para llevar a estos hombres a ver su pecado. El enojo de Nehemías no es solamente por la injusticia que estaban cometiendo contra sus hermanos, sino porque estaban pecando contra Dios. Estaban pecando contra su Dios. Y estos hombres debían reconocer su pecado. Entonces Nehemías va a mostrarles su pecado, diciéndole estas cosas que les está diciendo. Y entonces ahora va a demostrarles ese pecado que él está acusando. Versículo 9 dice: y dije, no es bueno lo que hacéis. Lo que están haciendo no le agrada a Dios. Lo que están haciendo no está bien delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice Nehemías. Cualquiera de ahí podría haber respondido, ¿qué? Porque lo decís vos, Nehemías. ¿Lo decís vos por eso que está mal? No, mis hermanos. Como les dije, Nehemías tenía en su mente solamente a Dios y su palabra. Y voy a demostrarles ahora por qué Nehemías les dice: no está bien lo que están haciendo. No es bueno lo que hacéis. En Éxodo 22, 25, el Señor dijo esto: cuando prestéis dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como un logrero, ni le impondrás usura, o sea, no le impondrás intereses. ¿Y qué estaban haciendo este pueblo? Estaban haciendo todo lo contrario. En Deuteronomio 23, versículos 19 y 20, dice así: no exigirás de tu hermano, le está hablando al pueblo, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna, de que suele exigirse intereses. Del extraño podrás exigir interés,
mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. A tu hermano no le exigirás nada de esas cosas. Levítico. Estos pasajes sí los tenía Nehemías. Levítico 25, versículo 35 y 36 dice: y cuando tu hermano empobrecido y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura, interés, ni ganancia. Y escuchen lo que dice en el final: sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. Si no tendrás temor de Dios. No lo hagas por ellos, hacelo por el Señor. Es por eso que ahora Nehemías les dice, siguiendo en el versículo que estamos leyendo: no es bueno lo que hacéis. Y él les pregunta: ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Dios era testigo de lo que estaba aconteciendo entre ellos. Entonces Él les está pidiendo que tengan temor a Dios y actúen en consecuencia. ¿Y saben para qué? ¿Para qué es que debían tener temor de Dios y actuar como tenían que hacerlo, como estaba escrito? ¿Por qué tenían que obedecer a Dios? Sigue diciendo: para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Para no ser oprobio, para no ser burla. Este pueblo debía dar testimonio de que era guiado por Dios, pero sin embargo se estaban consumiendo entre ellos mismos, y eso podía producir burla de los que estaban afuera. Estos hermanos no estaban reflejando el carácter de su Dios, y es por eso que nosotros debemos entender también a través de esta historia, hermanos, que con nuestras vidas y con nuestras actitudes podemos primero glorificar a Dios o blasfemar el nombre de nuestro Dios. Esta actitud que estaban teniendo podía producir, dice, oprobio, burla. Las personas iban a blasfemar el nombre de su Dios. ¿Ese es el Dios que tienen? ¿Ese es el Dios que tienen? Él les hace comerse el uno entre sí mismo. Él los guía a consumirse, a humillarse entre ustedes. ¿Ese es el Dios de ustedes? Iba a ser oprobio para ellos. Y lo cuarto que va a hacer Nehemías, después de meditar, después de exhortarlos en privado, después de sacar el pecado a la luz y mostrarles el pecado que estaban cometiendo estos hermanos, ahora él va a guiarlos a la reconciliación con Dios y con el pueblo. Veamos versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. Ahora él se está poniendo en el lugar de ellos. Yo estoy igual que ustedes. Entonces dice: quitémosles ahora este gravamen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a perdonarles esta deuda. Yo también he prestado igual que ustedes, pero más bien hagámoslo juntos. Vamos a quitarle esta deuda que tienen. Y ahora vamos a empezar a ver estos corazones arrepentidos. Un corazón arrepentido se va a dejar ver. Si antes estos estaban procurando el mal para sus hermanos, ahora van a procurar el bien. Versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Se dan cuenta? No solamente les prestaban, sino que les cobraban intereses.
como les dije, un corazón arrepentido se va a dejar ver. Entonces, no solamente le dicen perdonen sus deudas, no, sino devuélvanles lo que les han sacado. Hermanos, los que habían quedado mudos y sin saber qué responder, ahora van a responder. Hace un rato eran convictos de pecado, estaban sacando a luz lo que tenían las intenciones de su corazón y se quedaron mudos. Pero este hombre los está guiando a reconocer su pecado y guiarlos a restablecer esa unión que tenían por ser pueblo de Dios y a reconciliarse con Dios, porque Él les dice, ¿no debéis andar en el temor de Dios? Y ahora estos mudos van a responder. Estos que no podían decir nada ante la situación, ellos van a responder en el versículo 12 y dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Haremos como tú dices. ¿Por qué le dicen eso? Porque ahora entendían que Nehemías estaba guiándolos a que puedan reconciliarse con Dios. Entonces Nehemías estaba siendo el instrumento de Dios, entonces debían obedecer. Haremos lo que tú dices. Entonces, dice Nehemías, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Versículo 13, además sacudí mi vestido y dije así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. ¿Qué es lo que está tratando de decir, mis hermanos? Este compromiso, este juramento que están haciendo, no lo están haciendo solamente delante mío o delante del pueblo, lo están haciendo delante de Dios. Dios es testigo del compromiso que están llevando ustedes adelante. En otras palabras, ustedes, hermanos, me pueden mentir a mí, pero no a Dios. No a Dios. Entonces el pueblo estaba poniéndose en manos del Dios de los cielos. Y mis hermanos, toda exhortación como la que está generando Nehemías en este contexto, toda exhortación, toda corrección que se hace, guiado por el Espíritu y guiado por medio de la palabra de Dios, sometiéndonos a la palabra de Dios, va a tener un fin. El fin de la exhortación, hermanos, de la corrección, no es solamente mostrarle el pecado, mostrarle lo mal que están haciendo. No, es llevarlos a la reconciliación. ¿Para qué? Para que juntos puedan glorificar y alabar a Dios. Ese es el fin. Entonces, les hace prometer que iban a tener esta acción para con sus hermanos. Estos hombres devuelven y dicen que lo van a hacer. Entonces los pone delante de Dios. Y ahora este pueblo vuelve a responder y dice, y respondió toda la congregación, todos los que estaban ahí, tanto los afectados como aquellos que se aprovechaban. Todos ahora estaban haciendo las paces. ¿Por qué? Porque se estaban reconciliando entre ellos. Porque ahora les estaban devolviendo lo que les habían quitado. Ahora ese clamor se había calmado. Y ahora ese clamor, ese dolor y ese temor por su pecado se va a transformar en algo. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Amén. Y alabaron a Jehová. Alabaron a su Dios, toda la congregación. Todos juntos alabaron a Dios. Entonces, cuando vemos este final, hermanos, podemos entender que Nehemías no tenía un problema delante de él, sino una oportunidad más para trabajar para la gloria de Dios. Nehemías podría haber dicho en ese momento, salgo de una y me meto en otra, ya está, no, yo no vine para esto, yo vine a reconstruir la muralla, yo no vine a arreglar estos problemas. Chao, me voy. Si él tenía todo en Susa, siendo copero del rey, ¿por qué tenía que estar encargándose de estas cosas? ¿O no? ¿Por qué se tenía que estar encargando de estas cosas?
Pero sin embargo, Nehemías ve una oportunidad para seguir trabajando para su Dios. Y es por eso, hermanos, que quiero decirles, cuando me vino eso a la mente, cuando me dijo esta persona, me dice, más personas, ¿no? Más vienen a la iglesia, sí, más problemas, ¿no? Hermanos, Dios no nos trae problemas. Dios nos da oportunidades de aplicar las verdades bíblicas a través de nuestras vidas. Dios va a moldear el carácter de cada uno de nosotros, hermanos, por medio de personas y por medio de situaciones, para que pongamos por obra su palabra y así manifestemos que conocemos a nuestro Dios y le demos gloria. Hermanos, no nos trae problemas Dios. Dios quiere formar nuestro carácter y lo va a hacer a través de sus hermanos. Lo va a hacer a través de su familia, lo va a hacer a través de ellos. Él no nos trae problemas, nos trae oportunidades para que nosotros pongamos en práctica lo que aprendemos. Y luego, para hacer un resumen ya en los versículos del 14 al 19, veremos un secreto que quedó escrito. ¿Para qué? Para enseñarnos un corazón temeroso de Dios y que se complace en hacer solo la voluntad de su Dios. Recuerden que cuando empezamos dije que este relato de este libro eran las memorias de Nehemías, porque va a ser extraño cuando volvamos a leer, porque va a parecer que se adelanta en el tiempo. ¿Por qué? Porque está pasando una situación en medio de la reconstrucción, pero sin embargo ahora los siguientes relatos es como que estamos leyendo incluso el diario íntimo. Esto no se lo dijo al pueblo. Esto no se lo dijo al pueblo. Todo lo que le dijo al pueblo ya sucedió. Ahora escuchen lo que dice en los siguientes versículos. Por eso digo que se adelanta en el tiempo. Dice versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ahora, ¿llevó 12 años la reconstrucción? No, está hablando ya de más adelante, está contando su historia ya más adelantada. 12 años, dice él, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En ese contexto, hermanos, el gobernador no se elegía como hoy salieron ustedes a elegir y a votar. No se elegía de esa forma. El rey que estaba en ese momento gobernando ponía gobernadores en distintos lugares. No era el pueblo el que los elegía. Y como gobernador, el rey había establecido un impuesto que el pueblo debía pagarle al gobernador. Y él está diciendo, yo no hice uso de eso. Y me hacía acordar a Pablo. El apóstol Pablo, cuando leíamos Tesalonicenses, tenía esa misma situación. Él, por ser apóstol del Señor, por trabajar con el Evangelio, él podía pedirles a sus hermanos que los mantenga, pero él dice, no he querido hacer eso para no ser gravoso a ustedes, para no serles una carga. Y ahora Nehemías está haciendo lo mismo. Yo tengo derecho de pedirles impuestos a mis hermanos, pero conociendo su situación no lo voy a hacer. Él no quiso ser una carga para ellos. Y sigue contando, versículo 15, pero los que fueron antes de mí, dice, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoraban del pueblo. O sea, los que habían venido antes que él, los gobernadores que estuvieron antes que él, se aprovecharon del pueblo, los dejaron en pobreza. Y Pablo no está diciendo ahí como una campaña política diciendo, estos nos dejaron en ruina y yo los voy a llevar a la victoria. No está haciendo campaña. Pero escuchen lo que dice, pero yo no hice así. Yo no hice así. Y yo agregaba, ¿por qué no lo hizo así? Para caerles bien y todos me quieran y me acepten. O para que vean que yo soy mejor que los otros que estuvieron antes que mí. ¿Para eso fue? ¿Por eso hacía eso? ¿Para caerles bien?
¿Qué dice ahí? A causa del temor de Dios. Se dan cuenta que Nehemías lo único que pensaba era en Dios. En cada situación Dios estaba presente. Y si él no hacía algo, por más que tuviera derecho a hacerlo, lo hacía por el temor a su Dios. Él temía a Dios y caminaba con Dios. Versículo 16. Y seguimos. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, o sea, el impuesto del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave y él no quería hacer carga. Y acá podemos ver un poco la intimidad que Nehemías tenía y lo que él había logrado incluso cuando estaba de copero del rey. Este hombre no era alguien que no tenía nada, sino que tenía posesiones. Dice que él en la casa, en la mesa comían varios, como dice 150 oficiales, sin contar los que venían de otros pueblos. Dice que este pueblo estaba en servidumbre y de una forma grave. Y quiere demostrarnos contando esto Nehemías en este diario íntimo, que aunque sea que había escasez o necesidad en el pueblo, Dios había provisto para que nada les falte, para así completar la obra que les había encomendado. Dios les proveía de todo. Aun cuando de repente sentían hambre y necesidad, Dios les había provisto de la solución a su problema. Pero sin embargo, Nehemías tenía la oportunidad de trabajar ahí nuevamente para Dios. Conclusión, hermanos. ¿Qué podemos concluir? Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo hago yo para llevar esto a unas aplicaciones para nosotros? Es una historia, es una situación. ¿Cómo nosotros podemos decir que hayan hermanos que se estén aprovechando de otros hermanos? Como que, Señor, guíame, dame para poder concluir esto y poder ver una enseñanza también para nosotros. Y meditaba en esto, hermanos. Cada uno de nosotros, todos los días tenemos situaciones y personas a nuestro alrededor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, nuestros familiares, nuestros hijos. Incluso estas relaciones posiblemente puedan enojarnos en distintas situaciones y sacar de nosotros lo malo que está ahí adentro. Pero sinceramente debemos aprender lo que Nehemías hizo. Si tenemos situaciones, hermanos, que nos enojan, debemos aprender a meditar y actuar después de meditar. Debemos entender que si yo actúo en enojado, Dios está ahí. Y lo debemos hacer porque tememos a nuestro Dios. A veces pasa, hermanos, que actuamos en enojo, sin ni siquiera meditar. Y yo confieso que lo he hecho, en muchas formas, en muchos momentos. Y es por eso que esto escudriñaba mi corazón. Mi esposa y mis hijos saben y Dios es testigo. Yo no voy a decir, hermano, la verdad yo medito cuando estoy enojado, yo medito. Cuando mis hijos se portan mal, yo voy y medito en el Señor. Cuando mi esposa me hace la contra, yo voy y medito en el Señor. Señor, dame paz, y voy. Hola, hijos. No lo he hecho, hermanos. Es por eso que el Señor me escudriñaba. Cuando estoy enojado, ¿cómo es que actúo? Y es por eso, hermanos, no sé ustedes, pero a mí me pasa que debo aprender a someter mis enojos, mis emociones, y saber que en ese momento Dios me está mirando. Entonces les ruego, hermanos, esto, y con esto termino,
Les ruego, hermanos, que cuando nos vayamos de acá y empecemos el lunes, meditemos sobre estas cosas y pregúntense los unos a los otros para así poder edificarnos los unos a los otros. Porque tenemos que aprender a ver cómo Nehemías veía las situaciones que se le presentaban. Para Nehemías no era un problema. Para Nehemías eran oportunidades de reflejar el carácter de Dios y glorificar a Dios. Entonces, vayámonos a meditar esto en nuestras casas. Y háganse estas preguntas, porque son varias. Hermanos, los que están casados, ¿tu esposa es un problema? ¿Tu esposa es un problema? ¿Te trae problemas? ¿O es como Dios dice, tu ayuda idónea? Escudriña sus corazones, porque muchas veces nos estamos quejando. Hermanas, las que tienen esposos, ¿tu esposo es un problema? Mediten en esto, hermanos, en serio, porque las situaciones se dan en nuestras casas y como nosotros veamos, vamos a actuar. Como nosotros concibamos la realidad, las circunstancias en nuestros hogares, así vamos a actuar. Si es un problema, voy a actuar en enojo. ¿Tu esposo es un problema? ¿O es el que el Señor puso ahí para guiar tu vida? Padres, ¿tus hijos son un problema? Maxi, Brenda, ahora tienen un hijo que no los deja dormir toda la noche, capaz. ¡Ay, qué problema! Padres, sus hijos son un problema. Pero me hacen enojar. No, ustedes son los que se enojan. El Señor dice, no se enojen, no echen la culpa a sus hijos. Háganse responsables de sus enojos. Pero ellos me hacen enojar. No. El Señor te dijo a vos, no te enojes. Ahora, tus hijos ¿son un problema o la bendición que Dios te dio? Hijos, es para todos. Es por eso que debemos meditar en esto. Hijos, sus padres, ¿son un problema? Pero papá no me deja salir. Papá no me deja ir al lugar que yo quiero ir. Papá no me quiere comprar esto. Papá no quiere, mamá no quiere, mamá no quiere. ¿Es un problema? ¿Son un problema? Escudriñen sus corazones, porque posiblemente estén viendo a sus padres como un estorbo cuando Dios los puso para guiarlos y cuidarlos. El amor de un padre y de una madre es para cuidar a sus hijos, guiarlos en el temor del Señor. Posiblemente no sean perfectos, posiblemente tengan sus defectos, posiblemente tengan sus debilidades, pero Dios los puso para guiarlos y cuidarlos. Por eso el Señor les dijo a los hijos, honren a padre y a madre. Hónrenlos, cuídenlos. Entonces mediten también los jóvenes y los niños. Ay, papá, otra vez, papá. Ya entendí, papá, otra vez con tus palabras. Entonces, si yo tengo esas reacciones, es porque estoy viendo a mis padres como un problema. Los estoy viendo como un estorbo y no los voy a aprovechar. No voy a usar a mis padres como mis guías, como mis protectores, como aquellos que van a velar por mí. No los voy a usar, van a ser un estorbo. Y cuando me quieran enseñar algo, papá, ya lo sé. Aprendan de sus padres. Más aún si tienen padres cristianos. Aprendan de su madre, de su padre. Aprendan de todo lo que el Señor les está dando. ¿Para qué? Para que ustedes sean cuidados y guiados al Señor. Así que mediten. Padres, madres, esposos, hijas, hijos, mediten si realmente todo lo que ven en su casa para ustedes es un problema o es una oportunidad que Dios les dio. Ninguno de ustedes eligieron la familia. Dios los puso en ese lugar. Y si Dios los puso ahí es por algo. Él no comete errores. Por más que usted diga, yo hubiese querido tener un padre famoso. No, Dios no se equivocó. Yo hubiese querido tener hijos más obedientes. No, Dios no se equivocó. Dios está formando el carácter de cada uno de ustedes. No son problema,
son oportunidades que Dios les presenta para formar y reflejar a Dios en la tierra. Y por último, también quiero seguir preguntando, hermanos, ¿la iglesia es un problema? ¿La iglesia es un problema? Pero viste que los hermanos, la hermana, el hermano, no me saludó. ¿Es un problema? ¿La iglesia es un problema? Yo no creo que Dios haya diseñado un problema. Yo no creo que Dios haya diseñado un problema. Entonces debemos meditar, ¿la iglesia es un problema o es el lugar donde te encuentras con tu Señor cuando ves a tus hermanos? Pues para eso Dios lo diseñó. Y si para mí la iglesia es un problema, si evito mejor estar con hermanos, si por ahí evito de congregarme, es porque no estoy viendo como Dios ve la iglesia. Y es que debemos escudriñar nuestros corazones. ¿Tus hermanos son un problema? ¿O son la familia que Dios te ha dado para que puedas crecer y para que juntos puedan trabajar para la gloria de Dios, aunque sean diferentes? Hermanos, somos diferentes. Vamos a tener distintas situaciones, distintas circunstancias. Vamos a tener desacuerdos, vamos a tener un momento que a mí me gusta una cosa y a otro otra. Pero no pequemos. Que no se genere un problema cuando Dios nos está dando la oportunidad de poder exhortar y animar y corregir al hermano. E incluso, hermanos, cuando el Señor hace salir un pecado al flote, hace que también salga lo malo de nosotros. Vemos el pecado y a veces en vez de ir y resolverlo con el hermano, estamos yendo con otro. Estoy preocupado, hermano, no sabés lo que está pasando en la iglesia. El hermano, andá y resolverlo con el hermano, está sacando lo malo de vos. ¿Entienden? Entonces, debemos aprender a ver como Dios ve. Nehemías no vio esto como un problema, lo vio como una oportunidad y lo llevó para la gloria de Dios. Y así debemos hacer, hermanos. Y también piensen en esto mientras meditan y reflexionan sobre los problemas o oportunidades que tienen. Piensen en Jesús. Cuando vino a la tierra y saber que los que iban a salvar, a los que iba a salvar le daban la espalda. Piensen si Él hubiese visto en nosotros, qué problema. Nosotros no éramos un problema para Él. Éramos una oportunidad de reflejar su amor, su misericordia, su bondad, su gracia. Él nos salva para poder mostrarnos su gracia, su misericordia, su paciencia. Porque si fuéramos problema para Él, ya nos hubiese hecho a un lado. Cristo murió en la cruz. Se sometió al Padre para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y Jesús no está ahí mirándonos a nosotros. Otra vez pecó, otra vez, qué problema que me traen estos hijos míos. No, Él está intercediendo para que la fe no nos falte. Él está intercediendo para que nosotros podamos caminar. Él está intercediendo por nosotros para que nosotros podamos llevarle gloria. E incluso cuando pecamos, Él también viene con la corrección. Así como vino con Nehemías, así también va a usar a los hermanos para traer disciplina, para traer corrección a los hermanos que están pecando contra Dios. Para que juntos hagamos lo mismo que hizo este pueblo, digamos amén al Señor. Jehová debe ser adorado. Nuestro Señor Jesús debe ser adorado. Él no quiere que nosotros estemos peleándonos los unos a los otros, sino que nos amemos los unos a los otros. En Juan 13:34, escuchen lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy. No dice un problema nuevo les doy. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, también os améis unos a otros. El Señor nos amó. Así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Así como este pueblo podía
con esa actitud que tenía, podían ser de oprobio, vergüenza, burla para los de afuera. Nosotros también podemos hacer lo mismo para los de afuera. Ellos pueden burlarse de nosotros, pero si nosotros aprendemos del Señor, aprendemos de su palabra, aprendemos a someternos nosotros a su palabra y aprendemos el amor que Él nos ha dado y aprendemos a amarnos como Él nos ha amado, yo les aseguro que los de afuera van a tener curiosidad. Los de afuera van a dar gloria a Dios, porque no es común que se vea que desconocidos, que distintas personas se amen. Cuando lo normal es que en vez de estar en comunión, los desconocidos se aíslen. Pero el Espíritu del Señor nos ha unido en Cristo Jesús. Y esa comunión es tan buena y perfecta que debemos aprender a amarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha amado. Hermanos, les ruego que vayamos, meditemos en todo lo que hemos visto y también meditemos en nuestras acciones, meditemos en nuestras circunstancias y cómo es que vemos nosotros las situaciones que Dios nos presenta en nuestros hogares, en los distintos lugares que nos movemos. ¿Es un problema o una situación que Dios pone para que nosotros demos gloria a nuestro Señor? Y mi amigo, mi amiga, si estás sin Cristo, no eres un problema. El Señor murió por vos para salvarte. No eres un caso perdido. Mientras estés vivo o viva, joven, niño, grande, si no has puesto tu confianza en Dios, no creas que Dios no puede darte una nueva vida. No es un problema para Él darte una nueva vida. Él quiere darte una nueva vida. Pero debes venir a Él reconociendo tu pecado, cerrando la boca como cerraron estos, sin tener excusa. No tengas excusa. Has pecado contra Dios. ¿Cuántas veces tenemos que demostrarlo eso? Cualquiera que ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio, incluso la Biblia dice esto, con esto es suficiente. Aquel que dice el primer y gran mandamiento de esto: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ahora sé sincero, ¿lo has hecho? Y eso va a callar tu boca. Cuando seas sincero con vos mismo, te vas a dar cuenta que no has hecho eso, y eso es suficiente para que Dios te rechace. Pero no es un problema, no eres un caso que Dios no pueda revertir. Para eso Cristo vino. No vino para darte una linda familia, no vino para darte prosperidad, no vino para solucionarte tus problemas. Sí tienes un problema, es el pecado. Pero Dios puede quitarte ese problema y darte vida eterna. Darte vida eterna, reconciliarte con Dios para que te unas a estos hermanos y juntos glorifiquemos a Dios. Porque Él nos salvó, porque Él murió, Él derramó su sangre, como lo han visto hoy. Él ha derramado su sangre para quitarte y borrar tus manchas de pecado, darte una nueva vida, una esperanza y una vida eterna para que un día estés delante de Él por la eternidad. De tal manera te amó que ha dado a su Hijo unigénito. Y si tú crees en Él, si vos crees en Él hoy, tendrás vida eterna. Porque aquellos que creyeron, aquellos que lo recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres nacer de nuevo? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Parece un cuento. ¿Será verdad lo que está diciendo este hermano? Vení a Cristo en arrepentimiento y fe y vas a comprobar que es verdad. Mientras no lo hagas, siempre va a parecer un cuento. Pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, vas a comprobar que Dios te ha hecho una nueva criatura y que Él va a guiar tus caminos. Vamos a orar, hermano.